Capítulo 7. Mi primer trimestre en Lowood me pareció una eternidad, y no la edad de oro precisamente. Comprender una lucha fastidiosa con las dificultades de habituarme a nuevas reglas y tareas insólitas. El miedo a fracasar en estos puntos me atormentaba más que las penalidades físicas de mi suerte, aunque éstas no eran insignificantes. Durante enero, febrero y parte de marzo, las profundas nieves y tras su deshielo, los caminos casi intransitables nos impidieron salir más allá de los muros del jardín, excepto para ir a la iglesia. Pero dentro de estos límites teníamos que pasar 1 hora cada día al aire libre. Nuestra ropa era insuficiente para protegernos del frío severo. No teníamos botas. La nieve se metía en nuestros zapatos y se derretía allí. Nuestras manos sin guantes se entumecían y se cubrían de sabañones, al igual que nuestros pies. Recuerdo bien la irritación enloquecedora que soportaba por esta causa cada tarde cuando mis pies se inflamaban. La tortura de meter los dedos hinchados en carne viva y rígidos en mis zapatos por la mañana. Luego, el escaso suministro de comida era angustioso. Con el agudo apetito de los niños en crecimiento, apenas teníamos lo suficiente para mantener con vida a un delicado inválido. De esta deficiencia de alimento resultó un abuso que oprimía duramente a las alumnas más jóvenes. Cada vez que las chicas mayores, hambrientas, tenían la oportunidad, engatusaban o amenazaban a las pequeñas para quitarles su porción. Muchas veces he compartido entre 2 pretendientas el precioso bocado de pan moreno distribuido a la hora del té, y después de ceder a una tercera la mitad del contenido de mi taza de café. He tragado el resto con un acompañamiento de lágrimas secretas, forzadas por la exigencia del hambre. Los domingos eran días lúgubres. En esa estación invernal teníamos que caminar 2 millas hasta la iglesia de Broker Bridge, donde oficiaba nuestro patrón. Salíamos con frío y llegábamos a la iglesia más fríos aún. Durante el servicio matutino nos quedábamos casi paralizados. Estaba demasiado lejos para volver a comer. Entre el servicio se repartían una ración de carne fría y pan, en la misma penosa proporción observada en nuestras comidas ordinarias. Al final del servicio de la tarde regresábamos por un camino expuesto y montañoso, donde el amargo viento invernal que soplaba sobre una cadena de cumbres nevadas al norte casi nos arrancaba la piel de la cara. Recuerdo a la señorita Temple caminando ligera y rápidamente a lo largo de nuestra batida fila, con su capa de tartán que el viento helado agitaba, ceñida a su cuerpo, y animándonos con el precepto y el ejemplo a mantener el ánimo a marchar hacia adelante, como ella decía, como soldados valientes. Las otras maestras pobrecillas generalmente estaban ellas mismas demasiado abatidas para intentar la tarea de animar a las demás. Cómo anhelábamos la luz y el calor de un fuego crepitante cuando volvíamos, pero al menos para las pequeñas esto se nos negaba. Cada hogar en el aula era inmediatamente rodeado por una doble fila de chicas mayores y detrás de ellas las niñas más jóvenes se acurrucaban en grupos envolviendo sus brazos famélicos en sus delantales. Un pequeño consuelo llegaba a la hora del té en forma de una doble ración de pan, una rebanada entera en lugar de media, con la deliciosa adición de una fina capa de mantequilla. Era la delicia hebdomadaria que todas esperábamos de sábado a sábado. Generalmente me las arreglaba para reservar una mitad de este generoso manjar para mí, pero el resto me veía invariablemente obligada a compartirlo. La tarde del domingo se pasaba repitiendo de memoria el catecismo de la iglesia y los capítulos 5, 6, 7 de San Mateo, y escuchando un largo sermón leído por la señorita Miller, cuyos bostezos irreprimibles atestiguaban su cansancio. Un interludio frecuente de estas actuaciones era la representación del papel de Eutico por parte de media docena de niñas pequeñas, quienes, vencidas por el sueño, se caían, si no del tercer piso, sí del cuarto banco, y eran recogidas medio muertas.
El remedio era empujarlas hacia el centro del aula y obligarlas a permanecer allí de pie hasta que terminara el sermón. A veces les fallaban los pies y se desplomaban juntas en un montón. Entonces se las apuntalaba con los altos taburetes de las monitoras. Todavía no he aludido a las visitas del señor Brocklehurst, y de hecho ese caballero estuvo fuera de casa durante la mayor parte del primer mes después de mi llegada, quizás prolongando su estancia con su amigo el lacerdiano. Su ausencia fue un alivio para mí. No necesito decir que tenía mis propias razones para temer su venida, pero venir vino al fin. Una tarde yo llevaba entonces 3 semanas en Lowood. Mientras estaba sentada con una pizarra en la mano, rompiéndome la cabeza con una suma de división larga, mis ojos levantados en abstracción hacia la ventana, divisaron una figura que pasaba justo en ese momento. Reconocí casi instintivamente aquella silueta demacrada, y cuando 2 minutos después toda la escuela, maestras incluidas, se levantaron en masa, no fue necesario que yo mirara hacia arriba para averiguar a quién saludaban con su entrada. Una larga zancada midió el aula y al instante, junto a la señorita Temple, que también se había levantado, se erguía la misma columna negra que me había mirado con tanto ceño ominoso desde la alfombra de Gateshead. Ahora miré de reojo a esta pieza de arquitectura. Sí, tenía razón, era el señor Brocklehurst, abotonado en un sobretodo y pareciendo más largo, más estrecho y más rígido que nunca. Tenía mis propias razones para estar consternada por esta aparición. Recordaba demasiado bien las pérfidas insinuaciones de la señora Reed sobre mi disposición, etc. La promesa hecha por el señor Brocklehurst de informar a la señorita Temple y a las maestras de mi naturaleza viciosa. Todo el tiempo había estado temiendo el cumplimiento de esta promesa. Había estado esperando diariamente la llegada del hombre, cuya información sobre mi vida pasada y mi conducta me marcaría como una niña mala para siempre. Ahora allí estaba él. Estaba de pie al lado de la señorita Temple. Le hablaba en voz baja al oído. No dudé de que estaba revelando mi villanía y observé sus ojos con dolorosa ansiedad, esperando a cada momento ver su oscuro orbe volverse hacia mí con una mirada de repugnancia y desprecio. También escuché, como casualmente estaba sentada junto en la parte delantera de la sala, capté la mayor parte de lo que dijo. Su contenido me alivió de la aprensión inmediata. Supongo, señorita Temple, que el hilo que compré en Lowton servirá. Me pareció que sería de la calidad justa para las camisas de calicó, y he seleccionado las agujas a juego. Puede decirle a la señorita Smith que olvide tomar nota de las agujas de zurcir, pero que le enviarán algunos paquetes la próxima semana, y que bajo ningún concepto debe dar más de una a la vez a cada alumna. Si tienen más, tienden a ser descuidadas y a perderlas. Oh señora, desearía que se vigilaran mejor las medias de lana. Cuando estuve aquí la última vez, fui al huerto y examiné la ropa que se secaba en el tendedero. Había una cantidad de medias negras en muy mal estado. Por el tamaño de los agujeros, estaba seguro de que no habían sido remendadas de vez en cuando. Hizo una pausa. Se atenderán sus indicaciones, señor, dijo la señorita Temple. Y señora, continuó, la lavandera me dice que algunas de las niñas tienen 2 pecheras limpias a la semana. Es demasiado. Las reglas las limitan a una. Creo que puedo explicar esa circunstancia, señor. Agnes y Catherine Johnstone fueron invitadas a tomar el té con unos amigos en Lowton el jueves pasado y les di permiso para ponerse percheras limpias para la ocasión. El señor Brocklehurst asintió. Bueno, por una vez puede pasar, pero por favor, que la circunstancia no ocurra con demasiada frecuencia. Y hay otra cosa que me sorprendió. Encuentro, al liquidar las cuentas con el ama de llaves, que se ha servido un almuerzo consistente, pan y queso, 2 veces a las niñas durante la última quincena. ¿Cómo es esto? Repasé el reglamento y no encuentro ninguna comida mencionada como almuerzo. ¿Quién introdujo esta innovación
¿Y con qué autoridad? Debo responsabilizarme de las circunstancias, señor, replicó la señorita Temple. El desayuno estaba tan mal preparado que las alumnas no pudieron comerlo de ninguna manera, y no me atreví a permitir que permanecieran en ayunas hasta la hora de la cena. Señora, permítame un instante. ¿Es usted consciente de que mi plan al educar a estas niñas no es acostumbrarlas a hábitos de lujo e indulgencia, sino hacerlas resistentes, pacientes y abnegadas? Si ocurriera alguna pequeña decepción accidental del apetito, como que se eche a perder una comida, que un plato esté poco o demasiado cocido, el incidente no debe neutralizarse reemplazando con algo más delicado el consuelo perdido, mimando así al cuerpo y frustrando el objetivo de esta institución. Debe aprovecharse para la edificación espiritual de las alumnas, animándolas a mostrar fortaleza ante la privación temporal. Un breve discurso en esas ocasiones no estaría fuera de lugar, en el que un instructor juicioso aprovecharía la oportunidad para referirse a los sufrimientos de los primeros cristianos, a los tormentos de los mártires, a las exhortaciones de nuestro bendito Señor, llamando a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, a sus advertencias de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, a sus divinas consolaciones: si padecéis hambre o sed por mi causa, bienaventurados sois. Oh señora, cuando ponéis pan y queso en lugar de gachas quemadas en la boca de estas niñas, podéis ciertamente alimentar sus viles cuerpos, pero poco pensáis en cómo matáis de hambre sus almas inmortales. El señor Brocklehurst volvió a hacer una pausa, quizás abrumado por sus sentimientos. La señorita Temple había bajado la vista cuando él comenzó a hablarle, pero ahora miraba fijamente al frente, y su rostro, naturalmente pálido como el mármol, parecía estar asumiendo también la frialdad y la fijeza de ese material, especialmente su boca cerrada, como si hubiera requerido un cincel de un escultor para abrirla, y su frente se endureció gradualmente en una severidad petrificada. Mientras tanto, el señor Brocklehurst, de pie en el hogar con las manos a la espalda, inspeccionaba majestuosamente toda la escuela. De repente, su ojo parpadeó, como si se hubiera topado con algo que deslumbrara o sorprendiera a su pupila. Volviéndose, dijo con acentos más rápidos de los que había usado hasta ahora: señorita Temple, ¿qué es esa niña con el pelo rizado? Pelo rojo, señora, rizado, rizado por todas partes. Y extendiendo su bastón, señaló el terrible objeto, temblándole la mano al hacerlo. Es Julia Serven, replicó la señorita Temple muy tranquilamente. Julia Serven, señora, ¿y por qué tiene ella o cualquier otra el pelo rizado? ¿Por qué, en desafío a todo precepto y principio de esta casa, se conforma tan abiertamente al mundo, aquí en un establecimiento evangélico y de caridad, como para llevar el pelo en una masa de rizos? El pelo de Julia es así, rizado por naturaleza, respondió la señorita Temple aún más tranquilamente. ¿Por naturaleza? Sí, pero no debemos conformarnos a la naturaleza. Deseo que estas niñas sean hijas de la gracia. ¿Y por qué esa abundancia? He insinuado una y otra vez que deseo que el cabello se arregle pegado a la cabeza con modestia y con sencillez. Señorita Temple, el pelo de esa niña debe ser cortado por completo. Enviaré un barbero mañana. Y veo a otras que tienen demasiada de esa excrescencia. Esa chica alta, dígale que se dé la vuelta. Diga a toda la primera clase que se levante y ponga la cara contra la pared. La señorita Temple se pasó el pañuelo por los labios, como para borrar la sonrisa involuntaria que los curvaba. Dio la orden, sin embargo, y cuando la primera clase pudo comprender lo que se le exigía, obedecieron. Inclinándome un poco hacia atrás en mi banco, pude ver las miradas y muecas con las que comentaban esta maniobra. Era una lástima que el señor Brocklehurst no pudiera verlas también. Quizás habría sentido que, hiciera lo que hiciera con el exterior de la copa y el plato, el interior estaba más allá de su interferencia de lo que imaginaba.
Escrutó el reverso de estas medallas vivientes durante unos 5 minutos y luego pronunció sentencia. Estas palabras cayeron como el toque de difuntos. Todos esos moños deben ser cortados. La señorita Temple pareció protestar. Señora, prosiguió él, tengo un amo que servir cuyo reino no es de este mundo. Mi misión es mortificar en estas niñas las concupiscencias de la carne, enseñarles a vestirse con pudor y sobriedad, no con cabellos trenzados y ropas costosas. Y cada una de las jóvenes que tenemos ante nosotros tiene un mechón de pelo retorcido en trenzas que la propia vanidad podría haber tejido. Estos, repito, deben ser cortados. Piensa en el tiempo perdido en... El señor Brokescourt fue interrumpido aquí. Otras 3 visitantes, damas, entraron en la sala. Deberían haber llegado un poco antes para haber oído su sermón sobre el vestir, pues estaban espléndidamente ataviadas de terciopelo, seda y pieles. Las 2 más jóvenes del trío, unas bellas muchachas de 16 y 17 años, llevaban sombreros de castor gris, entonces de moda, sombreados con plumas de avestruz, y de debajo del ala de este gracioso tocado caía una profusión de mechones claros, elaboradamente rizados. La dama mayor estaba envuelta en un costoso chal de terciopelo adornado con armiño y llevaba un postizo de rizos franceses. Estas damas fueron recibidas con deferencia por la señorita Temple, como la señora y las señoritas Brokescourt, y conducidas a asientos de honor en la cabecera de la sala. Parece que habían venido en el carruaje con su reverendo pariente y habían estado llevando a cabo un minucioso escrutinio de la habitación de arriba, mientras él trataba asuntos con el ama de llaves, interrogaba a la lavandera y sermoneaba a la superintendente. Ahora procedieron a dirigir diversas observaciones y reproches a la señorita Smith, que estaba a cargo del cuidado de la ropa blanca y la inspección de los dormitorios. Pero no tuve tiempo de escuchar lo que decían. Otros asuntos desviaron y encantaron mi atención. Hasta ahora, mientras recogía el discurso del señor Brokescourt y la señorita Temple, no había, al mismo tiempo, descuidado las precauciones para asegurar mi seguridad personal, que pensé que se lograría si tan solo podía eludir la observación. Con este fin me había sentado bien atrás en el banco y mientras parecía estar ocupada con mi suma, había sostenido mi pizarra de tal manera que ocultara mi rostro. Podría haber pasado desapercibida si no fuera porque mi traicionera pizarra se me resbaló de la mano y al caer con un estrépito indiscreto atrajo directamente las miradas hacia mí. Supe que todo había terminado y mientras me agachaba para recoger los 2 fragmentos de pizarra, reuní mis fuerzas para lo peor y llegó. «Una niña descuidada», dijo el señor Brokescourt. E inmediatamente después, «Es la nueva alumna, percibo, y antes de que pudiera respirar, no debo olvidar que tengo unas palabras que decir respecto a ella». Luego en voz alta, que alta me pareció, «que la niña que ha roto su pizarra se adelante». Por mi propia voluntad no podría haberme movido, estaba paralizada, pero las 2 chicas mayores que se sentaban a cada lado de mí me pusieron de pie y me empujaron hacia el temible juez. Y entonces la señorita Temple me ayudó suavemente a llegar hasta sus mismos pies y capté su consejo susurrado. «No tengas miedo, Jane. Vi que fue un accidente. No serás castigada». El amable susurro se clavó en mi corazón como una daga. Un minuto más y me despreciará por hipócrita, pensé, y un impulso de furia contra Reed, Brokescourt y compañía saltó en mis venas ante la convicción. Yo no era Helen Burns. «Traed ese taburete», dijo el señor Brokescourt, señalando uno muy alto del que una monitora acababa de levantarse. Lo trajeron. «Colocad a la niña sobre él». Y me colocaron allí, no sé por quién. No estaba en condiciones de notar detalles, solo era consciente de que me habían izado a la altura de la nariz del señor Brokescourt.
que él estaba a menos de 1 yarda de mí y que una extensión de pellizas de seda naranja y púrpura moteada y una nube de plumaje plateado se extendían y ondeaban debajo de mí. El señor Brocklehurst carraspeó. «Señoras», dijo volviéndose hacia su familia, «señorita Temple, maestras, niñas, ¿veis todas a esta niña?» Por supuesto que la veían, pues sentía sus ojos dirigidos como lupas contra mi piel abrasada. ¿Veis que aún es joven? ¿Observáis que posee la forma ordinaria de la infancia? Dios le ha concedido graciosamente la forma que nos ha dado a todos nosotros. Ninguna deformidad señalada la distingue como un personaje marcado. ¿Quién pensaría que el maligno ya ha encontrado una sierva y agente en ella? Sin embargo, tal, lamento decir, es el caso. Una pausa en la que comencé a estabilizar el temblor de mis nervios y a sentir que el Rubicón había sido cruzado y que la prueba ya no eludible debía de ser firmemente sostenida. «Mis queridas niñas», prosiguió el clérigo de mármol negro con patetismo, «esta es una ocasión triste, melancólica, pues se convierte en mi deber advertiros que esta niña, que podría ser uno de los corderos de Dios, es una pequeña descarriada, no un miembro del verdadero rebaño, sino evidentemente una intrusa y una extraña. Debéis estar en guardia contra ella, debéis rehuir su ejemplo, si es necesario evitar su compañía, excluirla de vuestros juegos y apartarla de vuestra conversación. Maestras, debéis vigilarla, mantened los ojos en sus movimientos, sopesad bien sus palabras, escrutad sus acciones, castigad su cuerpo para salvar su alma. Sí, en verdad tal salvación es posible, pues esta niña, esta criatura nativa de una tierra cristiana, peor que muchos pequeños paganos que rezan sus oraciones, esta niña es una embustera». Siguió una pausa de 10 minutos, durante la cual yo, para entonces en perfecta posesión de mis facultades, observé a todas las Brocklehurst femeninas sacar sus pañuelos y aplicárselos a los ojos, mientras la dama mayor se mecía de un lado a otro y las dos más jóvenes susurraban: «¡Qué espanto!». El señor Brocklehurst reanudó: «Esto lo supe por su benefactora, por la piadosa y caritativa dama que la adoptó en su estado de orfandad, la crió como a su propia hija y cuya bondad, cuya generosidad, la desdichada niña pagó con una ingratitud tan mala, tan terrible, que al final su excelente protectora se vio obligada a separarla de sus propios pequeños, temerosa de que su vicio ejemplo contaminara su pureza. La ha enviado aquí para ser sanada, así como los judíos de antaño enviaban a sus enfermos al agitado estanque de Betesdú. Y maestras, superintendentes, os ruego que no permitáis que las aguas se estanquen a su alrededor». Con esta sublime conclusión, el señor Brocklehurst se ajustó el botón superior de su sobretodo, murmuró algo a su familia que se levantó, hizo una reverencia a la señorita Temple y luego toda la gente importante salió majestuosamente de la sala. Volviéndose en la puerta, mi juez dijo: «Que permanezca media hora más en ese taburete y que nadie le hable durante el resto del día». Y allí estaba yo, pues montada en alto, yo que había dicho que no podría soportar la vergüenza de estar de pie en medio de la sala, estaba ahora expuesta a la vista general en un pedestal de infamia. ¿Cuáles fueron mis sensaciones? Ningún lenguaje puede describirlo, pero justo cuando todas se levantaban, ahogándome el aliento y oprimiéndome la garganta, una niña se acercó y pasó a mi lado. Al pasar, levantó los ojos. Qué extraña luz los inspiraba, qué extraordinaria sensación me envió aquel rayo, cómo me sostuvo el nuevo sentimiento. Era como si un mártir, un héroe hubiera pasado junto a un esclavo o a una víctima e impartido fuerza en el tránsito. Dominé la histeria naciente, levanté la cabeza y me planté con firmeza en el taburete.
Helen Burns hizo alguna pregunta trivial sobre su labor a la señorita Smith. Fue reprehendida por la trivialidad de la pregunta. Regresó a su sitio y me sonrió al pasar de nuevo. ¡Qué sonrisa! La recuerdo ahora y sé que era la emanación de un intelecto refinado, de un verdadero coraje. Iluminó sus marcados rasgos, su rostro delgado, sus ojos grises hundidos, como un reflejo del aspecto de un ángel. Sin embargo, en ese momento Helen Burns llevaba en su brazo la insignia de desaliñada. Apenas una hora antes la había oído condenada por la señorita Scatcherd a una cena de pan y agua al día siguiente porque había manchado un ejercicio al copiarlo. Tal es la naturaleza imperfecta del hombre. Tales manchas hay en el disco del planeta más claro, y ojos como los de la señorita Scatcherd no solo pueden ver esos defectos diminutos, y son ciegos al brillo total del orbe.